Yo no voy a lograr bienestar y mucho menos plenitud si estoy esperando que algo suceda para que yo lo sea. ¿Cómo te vas a cuidar si ni te conoces? Estás en el afuera todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace el otro? Ya corrió, no, pues voy a hacer jogging, ¿no? No, pues a ver, ¿qué te gusta a ti? Ejemplo, no controlamos nada más que nuestra mente. Analí, ¿es realmente posible vivir una vida completamente feliz? Pues mira, se ha hablado mucho de la felicidad, como platicábamos hace un momentito. En realidad, yo me iría más por el término plenitud. O sea, sí es posible vivir una vida plena. Y una vida plena se construye, sin duda. Ok, muy bien. Y antes de arrancar este tema, Analí, pues me gustaría que te presentaras para que la comunidad de LIP te conociera. Claro que sí, yo soy Analí Mendoza, soy entrenador mental. ¿Qué es un entrenador mental? Bueno, pues he estudiado psicología, desarrollo humano, hipnosis, muchas cosas con las que voy teniendo un enfoque hacia cómo trabajar la mente justo para generar mayor plenitud en la vida. Entonces, Analí, ¿qué pasaría si en lugar de perseguir metas enormes, como a veces puede ser la palabra felicidad, que es una palabra pues muy grande y que a veces es muy difícil definir, cómo podríamos enfocarnos mejor o qué beneficio tendría más bien enfocarnos en simplemente ganar el día? Ok, yo diría que siendo ordenados, vamos por el principio. Justamente yo citaría, por ejemplo, a los filósofos estoicos, ¿no? Que hablaban de hacer concordancia con la realidad, ¿no? Con la realidad, ¿en qué sentido? Con la aceptación. En el día, en nuestros días, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es un cristalazo, o sea, pasan cosas en el día, no salieron como yo quería, como yo esperaba, que ahorita vamos a hablar del control en un ratito, pero justamente es eso. En la vida pasan muchas cosas y yo necesito tener esta habilidad de aceptar lo que está sucediendo y después resolverlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un día con bienestar? Justamente así, con orden, ¿no? ¿A qué le llamaría o qué le terminaría llamando orden? Al equilibrio. Un día con bienestar necesita tener de todo. Necesita tener ejercicio, necesita tener convivencia, necesita tener relaciones sanas, buena alimentación, necesita como un poco de todo, con, obviamente, aceptación. Eso es muy importante y creo que, bueno, el tema está increíble porque hoy va a ser creo que un episodio en donde vamos a redondear muchas cosas de toda la gente que nos ha estado viendo y creo que pues está increíble esa parte, ¿no? De poder tener un control y si hablamos un poquito del orden, es difícil, ¿no? A veces yo creo que más, no sé, yo podría decir que hay un porcentaje muy alto de la población que vive muy desordenadamente y cuando te vas tropezando por cada cosa, ¿no? Pues es muy difícil. Pero en el momento que pones un poquito de orden en cualquier cosa, sientes un cambio increíble. El chiste es empezar, o sea, hacer una cosa. Por eso hablo de la construcción del bienestar. O sea, ¿por qué? Porque el chiste es empezar. O sea, tú haces una cosa diferente. No se trata de que un día llegue así, ya mi vida es diferente. Sí. No, o sea, es como, ¿por dónde voy a empezar? ¿No? Entonces, a lo mejor mis hábitos alimenticios no son buenos. Entonces, bueno, ¿qué hago? Empiezo por ahí. Ok, voy a dejar la chatarra o voy a dejar, no sé. Sí, o a lo mejor un cambio pequeño, ¿no? Un cambio pequeño. Dejar de ponerle azúcar al café, por decir algo. Por ejemplo. Dejar de tomar refresco. Y ya empezaste. Y ya empezaste con la construcción del bienestar, porque eso te va a hacer bien. Sí, o sea, digamos que, y regresando a lo que hablábamos al principio, o sea, van a haber situaciones en tu día a día que muchas veces no son controlables, ¿no? Como puede ser un accidente en tu camino hacia el trabajo, como puede ser un bomberazo que estaba completamente fuera de lugar en tu trabajo. O sea, siempre van a haber estas situaciones, pero dentro de tu construcción de hábitos hay ciertas cosas que tú sí tienes control sobre, ¿no? O sea, a lo mejor digamos que dentro del 100% a lo mejor tú puedes controlar un 10% de lo que sucede en tu día, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque digamos que yo continúo citando a los estoicos,
¿Por qué? Es que son unos grandes maestros de vida. Hay un filósofo vivo que se llama Ryan Holiday que dice, es el arte de vivir, ¿no? Y por eso tal vez lo cito tanto, pero tienen una gran enseñanza. Por ejemplo, no controlamos nada más que nuestra mente. Nuestro cuerpo hasta cierto punto, pero en realidad no lo controlamos nada. ¿Ok? Entonces, pero sí hay otra parte importante. Sí manejo mi vida, mis emociones, mis metas, que más adelante hablaremos de ello, ¿no? Sí tengo las riendas de mi vida, pero no controlo nada. Entonces, ¿qué manejo? Mi carácter. ¿Qué manejo? Mis emociones. Pero sobre todo, mi mente, ¿no? Yo decido si salirme de mí porque salgo y entonces mi llanta está ponchada. Yo tengo 5 citas y tengo tantos clientes y tengo... ¿Qué hago? O sea, yo tengo la opción. Grito y doy vueltas 3 horas o la cambio. O puedes estar en el tráfico porque hubo un accidente y tú decides si te pones un podcast y aprovechas el tiempo o si te enojas porque no llegas. Bueno, decía, hay una frase que me gustó mucho de Aristóteles que decía, el único lugar en donde empieza la libertad es en la mente. O sea, es ahí es donde puedes tener realmente la libertad, que te digan, eres libre, no. Cuando tú eres libre, es en tu mente nada más. Y creo que eso está muy, muy de la mano con lo que dices, porque tenemos que entender que a lo mejor cuando nos capturan nuestros sentimientos y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ahí es donde pasan muchísimas cosas, en lugar de pensar las cosas con la mente, en donde tú puedes resolver y tener la opción de escoger, ¿no? Y creo que después el estrés y la vida cotidiana, y también depende mucho tu vida, y también lo que tú dices, la parte del orden y todo eso, esos hábitos, hacen que tú seas preso de tus sentimientos. Sí, lo que estabas mencionando es muy importante, porque vivir sin orden es también lo que provoca esta discordancia de emociones. O sea, estas emociones discordantes más bien, ¿no? Ok. Y por ejemplo, a mí me gustaría introducir un poco el tema de, a lo mejor, la responsabilidad. ¿Cómo entra la responsabilidad en esto, ¿no? En esta conversación? Porque hablabas un poco sobre hacerte cargo de tus emociones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la responsabilidad entra para ser parte como de estos hábitos que sí puedes construir para mejorar tu reacción ante estas situaciones? Ok, la responsabilidad viene de la habilidad para responder. Si yo no tengo la habilidad para responder ante mi vida, ¿ante qué lo tengo? Entonces, en realidad, ahí empieza la responsabilidad. Yo necesito tener la habilidad para responder ante una buena vida. Si yo no soy capaz de dármela, ¿de qué soy capaz? Ahí empieza un poco la confusión, ¿no? Porque no, yo estoy para los demás siempre, pero me pongo al último, ¿no? Es algo que hacemos muchísimo, ¿no? Entonces... Oye, ¿qué pasó? Me pasa mucho en terapia, ¿no? Es que no comí. ¿Cómo? ¿No? O es la 1 y es que no desayuné. ¿Por qué? Bueno, también algo que pasa mucho, y creo que yo he vivido mucho esa parte, inclusive con mis organizaciones o con la familia, es que la gente no asume la responsabilidad. Y cuando dices asumir la responsabilidad, es que en el momento en que tú asumes la responsabilidad de algo, es cuando te das cuenta en dónde estás, qué tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Y dejas de ser una víctima ante lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en la organización pasa algo, ¿no? Es que yo pensé que eso no me tocaba. A mí nunca me dijeron que yo tenía que limpiar ahí, ¿no? Entonces es porque cuando creo que tú no entiendes tus roles de tu vida, inclusive ya hemos platicado hasta los roles en otros programas, de los roles de los socios o de los empleados, pero cuando tú te das cuenta cuáles son tus roles como papá, como empresario, como instructor, ¿no? Y tú sabes cuáles son tus roles, en ese momento, cuando dices, mi rol como empresario es esto, ahí asumes tu responsabilidad. Pero la gente a veces le da miedo porque la responsabilidad pesa, ¿no? O la responsabilidad te hace hacer acciones que a lo mejor no estabas acostumbrado. Ahí creo que se junta perfecto con el orden. Sí, de hecho, a mí me gustaría explicarlo de esta manera. Tú hablabas de los roles, entonces vamos a empezar a hacernos responsables de ser personas humanas.
yo empezaría más que como papá, esposa, hijo o ¿no? Pareja. Yo empezaría por hacerme responsable de ser una persona humana. La única persona responsable de mi bienestar soy yo. Y entonces, de pronto cuando digo esto, me dicen, ay, pero no es muy egoísta. No, es responsable. Porque si yo me hago la víctima, por ejemplo, no comí, es que no me dio tiempo, es que les ayudé a todos y entonces no me dio tiempo de comer. Y eventualmente tengo una enfermedad y me van a tener que cuidar. ¿Fui responsable? Les estoy heredando una carga a los demás. Entonces, justamente voy a hacerme responsable de la persona que soy completamente. ¿Cómo? Guardando orden en mi vida. Haciéndome responsable de las decisiones que tomo, de tener una vida en bienestar. ¿Y qué crees? Me voy a sentir mucho más libre. En lugar de que sea una carga, mi sensación va a ser de libertad. Claro. Ok, y hablando de esto, ¿no? Porque creo que cuando lo dices es como muy evidente, ¿no? Así de, no, pues es que tienes que hacerte responsable de tus emociones ante las situaciones y de organizar tu vida, pero creo que también mucho del problema viene cuando las personas ni siquiera tienen esta conciencia, ni siquiera sobre cómo se están sintiendo, cómo están reaccionando, ¿no? O sea, puede ser que tengas esta situación de tráfico y te pasa todos los días y lo único que haces es siempre regresar al mismo patrón de comportamiento en el que te enojas como siempre, como todos los días. Entonces no hay esta conciencia sobre las emociones. Entonces, pensando en esto, en que primero, antes de poder hacerse responsabilidad, primero hay que hacer conciencia. Sin duda. ¿Cómo podrían las personas, digamos que hacer ese primer paso? Ok, está excelente lo que estás diciendo porque tienes toda la razón. Sin conciencia, pues no tengo nada. Es el primer paso, ¿no? Darme cuenta. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? Me encanta el ejemplo del tránsito, ¿no? O sea, voy en el tránsito y todos los días hago corajes, le digo muchas cosas al que se me cruza, en fin, ¿no? Ok. ¿Cómo puedo generar conciencia diciendo, como si fuera un mantra, esto me está pasando a mí? Solo yo lo puedo resolver, solo lo que me está pasando a mí. O sea, a ver, el tráfico no lo puedo controlar, la ciudad no la puedo controlar, o sea, todo eso no lo controlo. Lo único que yo puedo manejar es mi estado. Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima media hora atorada aquí en el tránsito? Y entonces ya tengo opciones. Poner un podcast, o música y cantar. Podcast, el otro día escuché algo por parecido. ejemplo. Escuché algo parecido. Sería muy bueno. Lo que no podemos controlar son los principios de la vida. Por ejemplo, si tú trabajas en una granja y tú empiezas a cosechar en noviembre para que todo salga en diciembre, no va a pasar. ¿Por qué? Claro. Porque tienes que tener un proceso en donde tienes que cosechar en primavera para que crezca y coseches en invierno. Claro, no puedes Entonces, acelerar. no puedes acelerarlo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tú no puedes controlar, que es lo que estás diciendo. Entonces, es bien importante cuando estás en una situación como el tráfico, que no lo puedes controlar, cómo le sacas la ventaja a que, en lugar de que sea una acción negativa, la conviertas en positiva. Y creo que eso te calma muchísimo a ti mismo, ¿no? Empezando por la aceptación. O sea, aquí estoy, no tengo para dónde moverme. Tengo coches adelante, atrás, a un lado, al otro. No tengo hacia dónde moverme. O voy a poner más grave la situación. Me despidieron, no tengo en este momento hacia dónde moverme. Estoy en un departamento chiquitito. Ok. ¿Qué necesito hacer? Aceptación. Y entonces voy a llorar todos los días. Es que a este lugar no me gusta. No. O sea, no lo puedo controlar. Esto no lo puedo cambiar en este momento. O sea, puedo trabajar, puedo construir, ¿no? A ver qué voy a hacer, dónde voy a pedir trabajo, a dónde me puedo mover. Sí, claro. Pero en este momento, si no tengo aceptación, no voy a generar responsabilidad. Ok, o sea, sí, de acuerdo. Entonces es la conciencia, la aceptación, la responsabilidad.
Y entonces, bueno, esta más que nada es una invitación para ustedes, Leapers, que justamente hagan conciencia, ¿no? O sea, aprovechen un poco para hacer ese análisis de cuáles son estos momentos del día, porque también mucho se repite, ¿no? Normalmente son patrones que pues tu cuerpo ya está acostumbrado y que son los que sigue, que son esas conexiones neuronales que tu cuerpo ya hizo. Así y hacer es. esos nuevos caminos es lo más difícil. Entonces, esta es una invitación más bien para que ustedes se sienten, ¿no? Claro, y que hagan un totalmente. análisis de dentro de su día cuáles son esos momentos en los que están cayendo en estas situaciones donde siempre se enojan, donde siempre dices, ay, otra vez con esto. Todo eso son estas situaciones que se repiten y que hay que ver cómo tomamos responsabilidad o qué papel estamos jugando en esto para ver cómo darle la vuelta. Bueno, algo que me llegó de todo lo que estás diciendo, que está muy interesante, es, bueno, primero me doy cuenta, me hago cargo, que también lo platicamos en otros episodios atrás, ¿no? Hay que darse cuenta, hay que hacerse cargo, ¿no? Esa es un poco la aceptación también, ¿no? Eso. Y luego es lo segundo que me acordé es cómo tú eres capaz de poder moverte, o sea, tienes que tener un control de ti para poder realmente hacer ese hábito de en el momento que estés en esa situación complicada de cualquier tipo, ¿no? Cambiarlo hacia a que le saques el mejor provecho, ¿no? Exacto, sí. Hay que ser creativo, ¿no? No. De cierta es forma. que es exacto, o sea, es que regularmente estamos condicionados, lo que tú decías, ¿no? Y es que esta reacción no nada más la estoy teniendo yo, la aprendí de mis papás de mis abuelos, Claro. ¿no? Entonces yo estoy condicionado a que las cosas salen mal y entonces yo tengo una respuesta, ¿no? Automática ante esto. Entonces, a través de la conciencia me doy cuenta y entonces puedo ser un poco más introspectivo, ¿no? Para saber que no voy a cambiar esa realidad, sino yo lo que puedo hacer es cambiar mi percepción, ¿no? Totalmente. Y entonces, y darle la vuelta a la situación. Esa es la gran diferencia. También está muy padre eso porque es como que nos acostumbramos a vivir en las ruinas de nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestra vida se va complicando, se va volviendo caótica, ¿no? Es como decir una relación, ¿no? Que tuviste muy complicada y la gente no cambia, no se separa o no arregla sus asuntos porque se acostumbra a vivir en las ruinas de su relación. En Tal donde cual. ya piensan que es normal estar sentados con todo roto, con una mesa, con una tabla, comiendo juntos, cuando el caos o las cosas malas, justo, ¿para qué son las ruinas? Pues para reconstruir. Pero no lo quieres reconstruir porque no te das cuenta. Y bueno, ya si hablas de ese tipo de ruinas, hay ruinas para reconstruir y hay ruinas para Que no irse, se puede. ¿no? Claro, totalmente. O sea, también eso es Totalmente, importante, totalmente. porque justo estamos hablando de la construcción del bienestar. Y la construcción del bienestar es en todos los sentidos, ¿no? Hay esta metáfora, ¿no? Del pie, que una vida humana es como un pie, está construida de muchas cosas, ¿no? Una persona necesita todas estas cosas para estar plena, para estar completa. Entonces, si por ejemplo está muy atareada o está muy desgastada con una relación tóxica, vamos a poner el ejemplo que tú pusiste, entonces este pie está ocupando pues, el 80% o el 70% del pie. Ahí no hay equilibrio, ahí no se puede construir nada. Ni hablar del bienestar. Claro. Necesitamos sanar eso, porque también hay que hablar de esto, ¿no? La psicología se divide en dos, en la parte en donde sanas, ¿no? Desde una situación menor hasta un trastorno, ¿no? O una enfermedad mental. Y está también la psicología positiva, donde las cosas van bien, pero podrían ser mejor, ¿no? Que justo es de lo que estamos hablando hoy, de plenitud. Entonces, claro, las cosas podrían ir mejor y entonces la psicología positiva hacia eso se enfoca. Entonces, cuando yo tengo un tema donde no hay salud, no puedo construir bienestar. Esto es importantísimo, claro, ¿no? Como dejar sentado esto. Sí, son como los cimientos al final. Exacto. Entonces, necesito sanar y después construir mi bienestar, ¿no? Es por eso que acudimos a una terapia, ¿no? Y es por eso que
esto es muy, muy Sí, necesario. o sea, hablando como, por ejemplo, no sé, de la pirámide de Maslow, ¿no? Que ya es un ejemplo que todo el mundo conoce. Al final tienes que Perfecto. tener cubiertas estas necesidades básicas para que de ahí puedas empezar a construir hacia arriba, Claro, ¿no? claro. Y sí, o sea, creo que justamente tomando posiblemente como ejemplo, ¿no? Esto que estamos conversando, o sea, digamos que también es un primer paso que tienes que dar y un privilegio, ¿no? También de cierta forma, el poder tener cubiertas esas necesidades básicas, Claro. ¿no? Que no solamente incluyen temas psicológicos, también incluyen temas pues, económicos, de educación. Financieros, claro, o sea, sí, de sí. muchos elementos Sí, que sí, sí. pueden conformar estos cimientos Claro. para que tú puedas construir hacia arriba, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto. No nada más está la parte de la salud mental. O sea, hay momentos en los que estamos en modo supervivencia, ¿no? El ejemplo que les ponía, ¿no? De, a ver, necesito resolver esto, ¿no? O sea, porque necesito resolver cómo voy a comer los próximos 3 meses, ¿no? Entonces, una situación extrema, ¿no? Bueno, estás en modo supervivencia, ahí no puedes construir, no es el momento, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, por eso lo pongo en la mesa, porque es importante saber que si yo estoy simplemente viviendo día con día, o sea, a ver, tengo este tema resuelto, ¿no? A lo mejor tengo una relación de pareja que va bien, ¿no? Tengo, mis finanzas están bien, ahorita está resuelto, pero mi vida, o sea, como que está plain, ¿no? Como que sí voy, hago ejercicio, regreso, pero esa persona que está ahorita podría ser más feliz. Podría tener una mejor relación con su pareja, podría tener una vida más plena, podría sentirse mucho mejor con él mismo. Hacia allá va nuestro comentario de ahorita, ¿no? O sea, claro. hacia allá va. O sea, no permitas que tu vida esté así, sino constrúyala hacia un mejor bienestar. Y a lo mejor aquí es donde entra como este contraste entre los objetivos a largo plazo y lo que hablábamos de ganar el día, ¿no? No porque estés enfocado en ganar el día, ¿no? y en tener, digamos, que la mayor plenitud dentro del día, que eso a lo mejor te puede traer un poco más al presente, también tienes que tener claridad de, pues, a dónde quieres llegar, tener ese objetivo a largo plazo y al mismo tiempo tener estas pequeñas batallas que vas ganando todos los días para lograr ese objetivo a largo plazo. Wow, eso es un gran tema, porque sabes que yo pondría en la mesa 3 cosas, ¿no? Como las metas, el plan de vida y vivir en el futuro no es lo mismo. ¿Ok? Que ahí es donde se vuelve un poco confuso, ¿no? No, gran confusión, porque entonces a ver, porque cuando yo les digo, necesitas vivir en el presente, ¿no? Porque no voy a construir nada si estoy en el pasado o estoy en el futuro, o sea, necesito estar, ¿no? Incluso para acordarte de las cosas, en fin, para todo, necesitas estar en el presente. Entonces me dicen, no, pero entonces yo estoy construyendo mi futuro y me estoy imaginando y estoy yendo y... El diálogo interno nos juega una muy mala pasada, porque entonces yo estoy pensando, según yo, fantaseando que lo puedo controlar, y no es cierto. Es tu ego, tu mente diciéndote que lo puedes controlar. Que lo puedes controlar, pero es una fantasía, ¿no? Y según yo, estoy creando, exacto, y estoy creando mi futuro, un gran futuro, ¿no? Yo te diría que las metas, si bien son a corto, mediano y a largo plazo, lo mejor es hacer un plan de vida. ¿Qué quieres tú? O sea, traes papel, traes pluma y empiezas a escribir una carta a Santa Claus. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres en tu vida? Esto es algo súper difícil, ¿no? No cualquier persona lo puede lograr, ¿no? Porque como no está acostumbrada, cuando tú le dices, quiero un plan de vida, ok. ¿no? Pero se la pasa con la mente, ¿no? Exacto. Según él, definiendo qué va a hacer. Entonces... Y también no tienen que ser cosas tan... ser presidente de México. O sea, pueden ser cosas, quiero aprender, un talento nuevo. A ver, una pregunta, por ejemplo, hablando de lo de las metas. ¿Cómo pondrías tus metas? O sea, porque bueno, el clásico es corto, mediano y largo, ¿no? Lo dijiste ahorita. Pero realmente,
¿Funciona eso? ¿O funciona día a día? ¿O mejor por semana? ¿O mejor por mes? ¿O mejor cómo? Es que justo es hacer un plan de vida. Entonces, el plan de vida, como tú dices, es que es bien difícil. No, no lo es tanto, porque justo no es voy a generar la paz del mundo. Pues no, yo no puedo, no tengo ese, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Pero muchas veces es porque me he encontrado en terapia gente que me encanta bailar. ¿Y cuántas veces a la semana bailas? No, nunca. ¿Por? Sí, sí es algo que te trae plenitud y, ¿no? Y felicidad ¿Cómo lo y implementas más? pues ¿Cómo lo incorporas? Exacto, y es bailar, ¿sabes? Entonces, Tocar la guitarra. cuando tú dices, por ejemplo, ¿cómo defino esto? Lo primero que yo necesito aterrizar es qué quiero, qué me gusta. Entonces, a lo mejor escribo 5 cosas o 20, depende de cada persona. Y entonces, justamente vas a tomar hojas de papel, ¿no? Y lo vas a poner... ¡Ay! Ya se me cayó todo. Ok, y en el papel vas a ponerle los meses. Y tú decides, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor quiero hacer un viaje a las auroras boreales, ¿no? Y ahorita no lo tenía contemplado, entonces yo creo que en 2 años podría ir. Ok. A 1 año, a 2 años, o sea, el corto, el mediano y el largo, tú lo vas a definir. Es desde ahorita a 3 años, a 2 años o a 1 año. Cuando pones los meses, toda la lista que tú tienes aquí la vas a ir colocando en los meses. Entonces estás aterrizando. Eso es un plan de vida. Entonces, mira, lo de la guitarra quedó que voy a empezar en septiembre, por ejemplo. Y ahorita es junio. Pero digamos que yo, haciendo uso de mi mente, que es lo único que controlo, pero mi mente tiene un aliado muy poderoso que se llama intuición, voy a escribir lo que quiero hacer en los meses que tengo en mi hoja. Entonces, yo lo anoto y digo, después lo leo. Y digo, mira cómo quedaron las cosas. Lo que yo te puedo decir es que lo que tienes planeado, lo que ya aterrizaste y ya anotaste, lo vas a hacer antes de lo que lo anotaste aquí. ¿Cuál es la magia? Que lo decidiste, que lo aterrizaste, que lo bajaste. Porque mientras estés, un día voy a ir a las auroras boreales, un día. ¿Sabes cuándo lo vas a hacer? Nunca. Y nada más te la pasas en el futuro y pierdes tu presente, la magia de tu presente. Entonces, aterriza las cosas. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es que me urge estudiar inglés o me urge sacar, no sé, este papel o anótalo en la agenda o pon hazlo. Totalmente. El chiste es empezar y eso genera orden en tu vida. ¿Cómo ves, Emi? Totalmente. Que de hecho, si quieren hacer el ejercicio, está en la plataforma. Lo grabamos con Analí, entonces están en YouTube. Si quieren hacer el ejercicio paso a paso, ahora sí que explicado a detalle, también lo pueden hacer y creo que les puede ayudar mucho, porque sí yo también creo que una cosa es estarlo pensando y otra cosa es aterrizarlo en papel y organizar tus ideas, que creo que justamente lo que te ayuda a escribirlo es eso, organizar Tal cual. tus ideas y así lo visualizas, y ver ¿no? cómo lo incorporas. Así lo visualizas también, claro. Exacto, o sea, porque si tienes 20 ideas y todas las ves para allá, pues es muy difícil, pero si las ordenas en meses y a corto, mediano, largo plazo, es mucho más fácil saber con qué vas a empezar o cómo vas a ir construyendo el camino para llegar a poder hacer esas actividades o cumplir esas metas que Claro. tienes, ¿no? Claro, de hecho, desde que escribes esta carta, que yo te digo, bueno, esta carta santa, ¿no? Luego, cuando la lees, dices, pero si yo ni quiero hacer esto, ¿no?
Pero son ideas que tengo que como mi papá quería, entonces pues yo ya lo traje a la mesa, o es una idea que es que todo mundo debería tal cosa, ¿y yo qué quiero? Claro, priorizas, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta, claro, ¿no? qué sí quieres y qué no quieres. Claro, claro. ¿No? Sí, totalmente. Y también, y hablando, porque a mí se me hace muy interesante también lo que estábamos hablando al inicio, justamente de, o sea, digamos que también al aterrizar tú podrías diferenciar con mayor claridad cuáles son estos elementos que realmente, digamos, que realmente quieres traer a la realidad y cuáles son simplemente pensamientos que te están alejando de la realidad, que era lo que hablábamos. ¿No? Que a veces es diferente futurear o tener como un objetivo o querer lograr cosas a estar viviendo en el futuro, ¿no? Que se vuelve como esta línea un poco difusa. Y a mí una frase que me gusta mucho es, o sea, que habla justamente del ego, justamente es que el ego nunca está en el presente, siempre está en el pasado, ¿no? Pensando en lo que sucedió, en lo que le sucedió. O me hicieron, ¿no? O está pensando en el futuro. Cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando yo logre este objetivo, entonces ahora sí voy a ser la persona en la que me quiero convertir. ¿Cuándo? ¿No? Entonces, ¿de qué manera puedes lograr esta diferenciación de objetivos sin perder, digamos, que objetivo de quién eres tú, ¿no? O sea, sin darle, digamos, que poder a estos objetivos que tienes a largo plazo. O sea, entender que el valor o lo más importante que tienes hoy eres tú mismo. Y que lo que venga te va a sumar, pero no significa que te vas a convertir en mejor persona cuando tengas el puesto que quieres o cuando ganes el salario que quieres. Exacto. Ok, creo que aquí conjuntamos o conjugamos como todo lo que hemos estado hablando, porque justamente yo no voy a lograr bienestar y mucho menos plenitud si estoy esperando que algo suceda para que yo lo sea. Ajá. Vivimos en un mundo muy bombardeado por la competencia, por qué está haciendo el otro, por yo qué debería hacer o ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que aceptarían más o lo que sería mejor visto? Exacto. Entonces, ok, lo primero que yo pondría en la mesa sería trabajar mucho el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? No te pareces a nadie. O sea, somos únicos e irrepetibles. Entonces, yo necesito ahondar, vuelvo a lo mismo. Mi única chamba es cuidar de mi bienestar, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes hijos y cuando tienes, pues, por supuesto, de tu bienestar y del bienestar físico y mental de tus hijos también, ¿no? Pero estamos hablando exclusivamente de la persona humana. Ok, entonces, ¿cómo te vas a cuidar si ni te conoces? Estás en el afuera todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace el otro? Ya corrió, no, pues voy a hacer jogging, ¿no? No, pues a ver, ¿qué te gusta a ti? Entonces, ¿cómo trabajamos en el autoconocimiento? Escribiendo todas las noches. Puede ser un journaling, puede ser nuestras emociones. O sea, vamos descubriendo... Terapia, por supuesto, es un gran método de autoconocimiento también. Entonces, conócete tú mismo primero y entonces ya puedes ir construyendo mejor. Porque si no es muy confuso. O sea, estoy queriendo construir... alguna vez en terapia, por ejemplo, me pasó con un chavo, yo creo que estaba en sus 37, ¿no? Y estábamos trabajando y íbamos muy bien con sus emociones, en fin. Y entonces en algún momento me dijo, oye, ¿sabes qué? Pero a ver si la siguiente sesión hablamos un poco de cuándo empiezo, cuándo puedo retomar, hacer mis negocios y entonces, o sea, cuando me dijo retomar negocios, yo dije, ¿con quién estoy hablando? Una persona sumamente humanista, ¿no? Una persona a la cual yo no le veía rasgos de ser un empresario o de... Ajá. Entonces, pero estaba muy confundido porque su papá siempre le había dicho que él tenía que ser empresario, ¿no? Entonces, hoy esta persona está trabajando para una ONG, ¿no? Porque él estaba muy confundido porque él decía, no, o sea, ¿pero cuándo le doy on a mi... No. Claro.
O sea, Sí, yo tengo que ser, ¿no? yo tengo que ser esta persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a llegar? Pues nunca. Y te vas a topar con una pared que se llama realidad. Entonces, yo te diría que trabajar en el autoconocimiento es muy necesario. Sí, o sea, yo creo que a veces damos por hecho que nos conocemos. ¿No? Pasa eso mucho, ¿no? Como a lo mejor cuando ves una persona en la calle y dices, yo creo que Emilio es así, más o menos yo creo que es así. Y a veces eso lo hacemos con nosotros mismos. Tal Nunca cual. nos paramos por ejemplo, ahorita A rascarle. Emi y yo estuvimos haciendo unos cuestionarios que nos pidieron hay unos procesos que estamos haciendo. Con preguntas muy fuertes. Con preguntas Ok. muy fuertes. Entonces sí empiezas primero la ves y dices, sí, claro, ¿no? Y la empiezas a contestar y luego la lees y dices, pues la neta no, o sea, no me identifico tanto, entonces no otra vez, ¿no? La borras y Me empiezas acuerdo a escribir otra que vez. le digo, oye, quiere que arreglemos nuestra vida en este cuestionario y ya mandemos a nuestro psicólogo a la fregada. Porque te vienen unas preguntas que decías. Pero algo que me pasó mucho, y no sé si a ti te pasó, es que él me mandó el cuestionario y hablando un poco de darte cuenta, hacerte cargo, de manejar tu cabeza, Mente. de controlarla, ¿no? De todo esto, yo de verdad, o sea, vi las preguntas y en el rush del día, ¿no? Pues los teníamos que contestar y marcaban cómo van con sus cuestionarios, entonces uno se empieza a presionar, ¿no? Porque yo de verdad veía unas preguntas y yo, Sí, esto es como de ¿qué quieres que 3 te horas conteste? O sea, ¿no? Y luego tuve como 3 intentos de contestar. Y no te pasa que hay unas que como que te No, incomodan, ¿no? Y como me que enojé, dices, me puse triste. Bien, qué bueno. O sea, pasaron muchos sentimientos. Entonces, la primera vez que lo leí, me reí. Yo dije, pero sí me di cuenta que eran preguntas muy exactas, porque el proceso que vamos a tomar ahora es muy importante, Ok. tanto personal y a nivel empresarial, ¿no? Ok. Y después, pero me bloqueé, ¿no? Dije, después. Luego, en la noche llegué, lo volví a ver y dije, no, ya le escribí, oye, esto está muy heavy, ¿no? Voy a intentarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo que hice como 3 letras, pero de repente dije, no, pues, paz, ¿no? Pero llegó un momento en donde justo se mezcló la calma, ¿no? Ok. Se mezcló ciertos asuntos en donde tuve el tiempo, porque yo soy muy nocturno y me gusta más trabajar en la noche que en el día. Y entonces tuve el tiempo. Y me acuerdo que empecé como a las 10 de la noche y terminé a las 3 de la mañana. Pero no me cansé, o sea, estaba como que era el momento de hacerlo. Y entonces me empecé a conectar y entonces empezó a fluir. Y luego lo lees y dices, wow. Y si estás satisfecho, pues quiere decir que a lo mejor pudiste dar un poquito, ¿no? De esa personalidad o de esa esencia que tú tienes y de esa experiencia junto con lo que te ha pasado en tu vida y con lo que estás haciendo, porque al final te das cuenta que fue como un recordatorio de quién eres. ¿por qué empezaste? ¿No? ¿Por qué estás haciendo lo que estás Entonces haciendo? estuvo muy ¿no? interesante. Y hablando ahorita y contigo, Claro. ¿no? Pues eso se podría llamar entonces entrenamiento mental. Sí, por supuesto. Lo que ustedes me acaban de platicar ahorita fue todo un proceso, ¿se fijan? Y este proceso yo le llamaría de autoconocimiento. Y me encanta tomarlo como ejemplo. Claro. Porque si te fijas, tú decías, primero me reí, luego me enojé, luego como Me que bloqueé. me bloqueé, como que lo rechacé, todas las emociones que están, pero las reconociste. Y eso es lo más valioso de todo esto, ¿no? Y después dijiste, bueno, lo voy a hacer como en mi mejor momento, porque me conozco y sé que de noche todo puede Todo fluye funcionar para mí un poco mejor. Entonces, si se fijan, o sea, qué maravilla que cada cosa que me pasa en el día pueda tener un mejor desarrollo porque me conozco. Entonces, no me enojo con mis emociones. Por cierto, las emociones no están bien ni mal, son emociones nada más, ¿no? Entonces, pero las acepto, no me peleo porque, ay, no, es que no quiero enojarme, es que, ¿por qué no? O sea, estoy enojada. Mejor investigo cuál es la razón por la que estoy enojada, ¿no? Claro, al final es una gran oportunidad para conocerte, ¿no? Justo. Entonces, fíjense este proceso que ustedes, o sea, digamos que este es el proceso de
digamos, de un proceso que ustedes necesitan pasar, ¿no? Valga la redundancia. Pero en la vida o en el cotidiano, ¿cuántas veces necesitamos pasar este proceso? En el trabajo, incluso con nuestros afectos, hay un proceso. Y entonces no negar quién soy, no negar lo que estoy sintiendo, aceptarlo, hacerlo de la mejor manera en la que yo conozco que puedo estar mejor. ¿Sabes qué? Ahorita me estoy enojando, mejor platicamos más tarde, ¿no? Y entonces genero un mejor proceso, claro, ¿no? Pero todo desde el autoconocimiento. Y a ver, conectando, ¿no? Porque ha estado, o sea, sí han estado buenos los últimos episodios sí, que hemos tenido. Entonces hemos hablado pues del burnout, hemos hablado del síndrome del impostor, hemos hablado pues por ejemplo con Dani sobre cómo, y con Tainé también, sobre cómo buscar el máximo potencial en las personas. Hemos hablado sobre cómo iniciar en tu camino del bienestar con David, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? O sea, porque yo como lo veo, o sea, el autoconocimiento es digamos que el pilar central de todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el autoconocimiento se conecta a estos temas y puede ser tu herramienta, digamos que para tener claridad de quién eres, ¿no? Y de identificar estas situaciones y de salir de estas situaciones? Y creo que aparte, no sé, pero todo este aprendizaje, que aparte es difícil que la gente normal lo tenga, o a lo mejor aprendizaje, sino del darte cuenta, porque en tu vida vas al 250, ¿no? Entonces no te da tiempo, ¿no? Estás trabajando, sales, vas por el hijo, regresas, te cansas, te duermes, te levantas, y entonces se te olvida esta parte. Claro. Pero creo que es tan importante tener una pausa en el camino, como por ejemplo, esto que nos pasó. Yo creo que este cuestionario fue una pausa en nuestra vida. Yo lo vi así, porque fue así como, a ver, ¿no? Fueron preguntas muy certeras en muchas cosas, profundas, algunas inclusive yo entiendo. sí, pero está interesante en cómo se hicieron. Y el sentimiento cuando terminé, que te escribí a las 3 de la mañana, voy terminando, era un sentimiento de lo logré, ¿no? Pero aparte me fui como contento pues, porque yo creo que plasmé lo que soy yo. Y si yo estaba conforme con lo que plasmé, a lo mejor es un cachito de mí, ¿no? Pero estaba conforme, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te sentí que en algunas preguntas, cuando lo estábamos empezando, tú lo pusiste, pero no estabas al 100% contento. Me dijiste, la voy a cambiar porque yo puse esto, pero, ¿no? Sí, ahorita que la estoy leyendo ya no me resonó. Exacto. Y yo ya la leí como 50 veces. Ok. Y sí cambié algunas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que el 90% estoy totalmente seguro que es eso, para mí, de lo que puse. Ese es un gran punto, porque ahorita vamos al síndrome del impostor, solo que este es un gran punto porque justo se trata que en mi proceso de autoconocimiento, que no vamos a acabar de conocernos en toda una vida, ¿no? Pero en lo avanzado que llevemos, se trata de decir, ¡ay, este soy yo! O sea, con esa aceptación de decir, no quisiera ser nadie más, me gusta quién soy yo. Claro. De eso se trata, de entrarle a la vida, de entrarle a los temas, de entrarle al mismísimo autoconocimiento, ¿no? De entrarle a las emociones, de entrarle a decir, sí, estoy reconociendo que yo tengo todos estos talentos o yo tengo esta capacidad, pero también tengo estas fallas y tengo este lado oscuro y lo estoy trabajando y tampoco me peleo con él, ¿no? Pero de eso se trataría, de decir, sí, este soy yo. Incluso reconociendo, por ejemplo, si yo dentro de mi proceso de autoconocimiento ubico que tengo un síndrome del impostor, ¿no? Que se ha escrito mucho y está muy, ahorita suena mucho, está como de moda. Yo quisiera brevemente explicar que, a ver, no es que no exista como tal. A ver, ¿qué es lo que les quiero decir? En el proceso de un niño, en la segunda infancia, de los 7 a los 14, es muy importante lo que este niño
lo que esta personita vive, porque ahí es donde se están haciendo las conexiones neuronales más importantes. Uh-huh. Entonces, si esta personita, ahorita no vamos a hablar de trastornos ni mucho menos, pero si esta personita no siente que la reconozcan, no se siente vista, no se siente... Entonces va a generar esta sensación de no soy suficiente. Uh-huh. ¿Ok? Si bien es cierto que físicamente esto nos pasa, ¿no? Papás muy exigentes, no, te sacaste 9, pero te pudiste haber sacado 10. Alucino, pero no voy a hablar de eso porque me enoja. Pero estos papás que generan esta sensación de insuficiencia de sus hijos, que a veces o no les hacen caso. Cuenta. Mira, a mí me pasó justo eso. Yo tengo un hijo de 9 años y en el proceso él es atleta y pues nació aquí en el gym. Uh-huh. Sus papás son atletas, entonces ha vivido siempre así y me acuerdo perfecto, te lo platiqué, ¿no? Que cuando empezó a ir al psicólogo por sus competencias y todo eso, descubrimos que él pensaba que si no ganaba no lo queríamos. Claro, pero nosotros, de eso por ejemplo, hablando. Dijimos, ¿cómo es posible? Porque la sorpresa fue muy dura para nosotros, porque dijimos, a ver, él ha recibido, según nosotros, puro amor, ¿no? Pero también está la pasión, y la pasión él la entendía diferente. O sea, el estar en las gradas de, vamos, sí puedes, y todo eso, y más que su mamá es muy prendida y yo, pues los atletas somos muy apasionados, entonces, ¿cómo en la vida hubiera pensado que pensaba eso? Pero fue muy fácil porque en una plática con otras personas, en un grupo que no soy muy afecto, pero la verdad es que funcionó, se habló algo parecido en un grupo de papás y de hijos y salió a la plática. Y entonces yo le dije, Chaparro, si tú crees que no te queremos y ganas, pues te pido una disculpa porque jamás pensé que pensaras esto. Nosotros queremos que compitas porque te queremos y porque creo que si a ti te gusta competir y te diviertes, pero si ganas o no ganas es lo de menos. Pero lo que sí quiero que sepas es que estamos ahí para apoyarte, para que hagas lo que quieras. Y me acuerdo que volteó y sonrió y fue así. Y a partir de ahí empezó a ganar, más todavía. Entonces, son como detallitos, ¿no? Que hacen clic y vuelven a conectar. Pero si no lo hubiéramos... Detalles sumamente importantes para las conexiones neuronales. Superfuertes. ¿No? Celebro, la verdad, te felicito como papá que hayas tenido esta plática con tu hijo, ¿no? Y bueno, para los papás que nos estén escuchando, sí, ¿no? Todo. Tú decías, él lo entiende diferente. No es que lo entienda diferente, es que todos los niños tienen una necesidad de aceptación y reconocimiento, ¿ok? Entonces, no es que lo entienda diferente, no, es que es su necesidad. Él tiene este derecho de recibirlo y ustedes, digamos que la obligación de darlo. Claro, es que a ojos del niño, pues los papás son lo máximo que hay. Claro. O sea, el papá es Dios y la mamá es... Sí, claro, diosa, también. ¿no? Entonces, Sí. los dos son Dios. Pues claro, si tú lo que quieres es pues, recibir ese cariño, ¿no? Está exacto, muy fuerte, sí. Amor incondicional, aceptación y reconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el reconocimiento es el que nos va a dar justo la autoaceptación y la autoestima. La capacidad de estar en grupos, la resiliencia, todo eso nos da el reconocimiento. Cuando nosotros somos reconocidos, ¿no? Nos va a dar muchas fortalezas. Entonces esto es muy necesario, por supuesto. Pero no todos los niños tienen la fortuna, como tu hijo, de que su papá hablara con ellos. Y entonces los papás, obviamente, no porque les quieren hacer daño a sus hijos, sino porque simplemente no pensaban que fuera necesario, no tienen conciencia, pues estos niños o estos hoy adultos crecieron sin reconocimiento. Entonces eso quiere decir un poquito que ahí va lo del síndrome del impostor. Es correcto. Y es la única, o sea, es la única, No, en realidad te iba a decir, o sea, nos estamos yendo a la base de donde pudiera formarse, ¿no? Porque es muy fácil, o sea, hablando de esto, o sea, al final como papás, digo, yo no soy papá, a lo mejor algún día lo seré, todavía. Creo que no, o sea, los papás también son humanos, los papás también tienen errores y pues también es muy fácil que inconscientemente puedas generar eso en tu hijo, ¿no? Entonces creo que por eso puede ser que sea tan común. Sí, claro. Igualmente para todos los papás que nos estén escuchando,
o que nos estén viendo, exacto, o sea, somos humanos y nos equivocamos, por supuesto, pero la gran carencia, hay una gran carencia educativa. La escuela para padres existe desde 1976, más o menos, ¿ok? ¿Qué es eso? Entonces, no aprenden a ser papás. Entonces, pero sí hay mucha literatura, sí hay escuela para padres, sí hay. Entonces, por favor, busquen. Hay que tener interés. Por favor, hay que tener interés, hay que leer un poquito más, porque a mí en consulta todo el tiempo me dicen, no, es que nadie te enseña a ser papás porque no quieres. Yo tengo una teoría porque sí en esto. está. Fíjate, en mi generación no había ese tipo de cosas todavía. Ahora hay más. Y yo creo que también por eso se permea de que estas generaciones son de cristal, que yo no estoy de acuerdo, porque sí tienen algunas cosas diferentes a nosotros, pero es que ellos tuvieron herramientas más fáciles. Ejemplo que yo puedo ver es, yo anduve en bicicleta de montaña y a mí nadie me enseñó a andar en bicicleta de montaña. Pero ahora vas a los parques de bicicleta de montaña y antes de que te subas a la montaña pasas una clase con tu instructor en donde te suben a una base y te dicen cosas y entonces eso te evitan el caerte, el tener que aprender a guamazos, claro, como dicen, ¿no? Hay mucha y entonces, más información. pero claro, ¿qué pasa? Pero cuando la otra persona se cae, o sea, el de la nueva generación, es cuando lo hace como, ¡oh! Y nosotros decimos, ¿ves? Por eso son de cristal. Pero yo digo que son diferentes porque tienen mejores herramientas, ¿no? Simplemente hay que saberlas utilizar. No sé, eso ¿tú qué opinas en eso? Yo creo que sigue habiendo que los papás abdican. Ahí no hay formación. Sí, estamos en el 2025, hay más información que nunca, hay más libros que nunca, pero los papás siguen sin acceder a cómo educar a los chavos. Entonces, ahí se necesita, o sea, ya tienes al que te enseña a andar en bici de montaña, sí, pero ¿dónde está el papá? ¿No? Que le diga, se cayó y, wow, papá, y entonces selfie, me caí, no sé qué, o sea, mi vida, levántate, porque así es la vida, ¿sabes? Entonces, sigue habiendo un hueco educativo tremendo, no se llena todavía. A ver, yo tengo ahí un comentario un poco controversial, a ver si no me funan, y si me van a funar, por favor, pónganlo con contexto. Leapers, pongan atención. No, a ver, yo creo que, pensando en las bases judeocristianas que tenemos, que también antes la iglesia era, tienes que tener hijos porque es lo que manda Dios, ¿no? Entonces la gente tenía hijos y no se cuestionaba mucho si realmente era quería lo que tener había hijos. que hacer. Y creo que también ahora pasa un poco de que hay que tener hijos por inercia, ¿no? De mis amigas están teniendo hijos, entonces yo tengo que tener hijos. ¿No? Entonces tengo que tener hijos porque si no, cuando los tenga ya no van a coincidir con mis amigos. Y entonces, en vez de pararte y realmente preguntarte si quieres realmente tener hijos y si estás dispuesto a tomar responsabilidad sobre lo que implica tener un hijo y no hacerlo porque te lo está diciendo la religión que lo tienes que hacer, porque te lo están diciendo tus amigos o tu círculo social que lo tienes que hacer. Entonces, si la gente lo hiciera con más conciencia, no por inercia, probablemente se tomarían un mayor tiempo para entender lo que implica tener un hijo y, por lo tanto, buscar esas herramientas para poder hacerlo mejor, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, buenísimo. Señor Emilio. No es cierto. Bueno, es que, por ejemplo, yo vengo de una familia muy científica, respeto mucho las religiones, pero no creo en Dios. Pero algo bien importante es que creo que eso es lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo porque sí entiendo que a veces hay mucha presión social por la religión a que tú perteneces o la familia o el círculo en donde vives, simplemente. O la crianza, la y mamá. Creo que ahí, ¿Cuándo vienen los hijos? O por ejemplo, el papá es contador y entonces el hijo tiene que ser contador y el nieto tiene que ser contador. ¿No? Estos elementos que piensas que forman parte de tu identidad, que no son tú. Justo. Exacto. Entonces, primero habría que terminar con estas creencias limitantes, ¿no? Totalmente. O sea, desde el autoconocimiento y después ya preguntarte, ¿y quiero ser papá y quiero ser mamá? Claro, para evitar, regresando al tema del síndrome del impostor, que tu hijo pueda tener esos traumas, que al final son traumas, que al final llegan al síndrome del impostor. Y ahora también, si sabes que tienes el síndrome del impostor, porque creo que a veces, yo de manera personal creo que así caigo, a veces en el síndrome del impostor,
lo tengo, ¿no? Como que ya lo intento identificar más. ¿En serio? Cuando me sucede para lograr salir de ahí. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por eso? Ok, yo lo vería desde dos lugares distintos. O sea, yo me daría la tarea de preguntarte y ahondar más si viene de una carencia de reconocimiento o viene de tu exagerado perfeccionismo. Porque pueden ser ambas cosas, ¿ok? Esto del perfeccionismo, ¿no? No, es que yo soy perfeccionista y tiene que quedar perfecto y pensamos, bueno, es que en realidad sí podría ser una virtud, pero una virtud llevada al exceso ya cae en un defecto, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, muchas veces es una exageración en el perfeccionismo, ¿no? El síndrome del impostor. O sea, no tiene tanto que ver con la falta de reconocimiento, más bien tiene que ver con el ego, nada es suficiente, ¿no? Y entonces, de verdad, si estás buscando que sea o te comparas con el exterior, ¿no? Pues nunca se va a parecer a eso, ¿no? Claro. Entonces, habría que ahondar de dónde estoy cojeando. Wow. O sea, sí, digamos que hacer el proceso de autoconocimiento para entender de dónde viene y si esto lo puedes hacer de la mano de un terapeuta que te lleve a lo mejor de la mano para ir identificando estos elementos. Exacto. Y poder encontrar la causa para poder saber cuándo estás en esa situación, porque hay veces que ni siquiera te das cuenta que estás en esa situación. Exactamente. Y si fuera el caso de que en el que yo tengo esta falta de reconocimiento, mi sugerencia sería también empieza a reconocerte tú, desde tu proceso de autoconocimiento, empieza a reconocerte qué sí haces bien, que todo lo que has logrado, o sea, no lo eches ahora sí por la borda, ¿no? O sea, sí reconócelo. Claro, sí, lo que hemos hablado. Si tú no eres el primero en reconocer tus esfuerzos, tus logros, nadie lo va a reconocer por ti, ¿no? Entonces sí creo que es el primer. La verdad es que pues me encanta. Creo que estamos como dándole un cerramiento, ¿no? A todo lo que es todo lo que habíamos hablado, porque es muy importante que todo esto quede como para todos los que nos están escuchando, ¿no? Claro. Al final estamos compartiendo, no estamos dictando la verdad o no la verdad, es nuestra opinión de una profesional, de nosotros, de lo que hemos vivido, y creo que lo más importante es que tomes lo que es y aprendas y lo hagas. Creo que eso es algo muy importante. Completamente. Exacto. Bien. Y solo para cerrar esta parte, yo creo que el burnout viene muy de la mano del perfeccionismo, del síndrome del impostor. Claro. Es lo mismo, o sea, voy en una carrera, claro, ¿no? Nada es suficiente. Nada es suficiente. Entonces, y sobre todo, quiero que lo vean. Ajá. Quiero llegar, me urge llegar porque quiero que lo vean, porque necesito ser reconocido. Entonces estamos hablando un poco de lo mismo. Claro, Solo para que quede claro que no estamos hablando de dos cosas aisladas. Sí, al final todo se conecta. Todo se conecta. Todo lo que lleva tu vida hacia el bienestar o hacia el malestar, al final está interconectado. Tal cual. Y entonces, justo y también lo que decía Emilio, sí, y tomando todos estos temas y uniéndolos, autoconocimiento. Autoconocimiento. Ahí está. Esa es de ahí parte todo. Es la única manera de alcanzar una vida en plenitud. En plenitud, así es. A través del autoconocimiento yo hago conciencia, ¿no? De quién soy yo, de cómo quiero vivir y entonces puedo empezar a construir. Pero ese sería el paso número 1. Bien, entonces. Wow. Pues no sé, Analí, si quieres decir algo más para ir cerrando. Pues bueno, yo les quisiera decir que lo más importante del autoconocimiento es disfrutarse. Pocas personas conozco con este desarrollo del disfrute. Tú hablabas un poco de las creencias judeocristianas, ¿no? O sea, cómo hemos crecido, qué hemos hecho, y entonces ya venimos con un chip de esto se vale, esto no. Así debe ser y entonces lo sigo haciendo, ¿no? Y no me siento y hago conciencia, esto sí es mío, esto no separo. Entonces, tú decías también hacer un alto en
en algún momento de la vida, eso para mí es hacer conciencia, hacer un alto y decir, a ver, me voy a dar a la tarea de conocerme, revisar mis creencias, hacer las mías incluso, y empezar a disfrutarme y a disfrutar mi vida. Con eso quisiera yo dejarlos en la mente. Desarrollar la capacidad del disfrute, del día a día. Eso también es bienestar. Claro. ¿No? Porque la vida se va muy rápido, muy rápido. Yo podría decir, para mí cerrar es subirse al helicóptero. ¿Subirse al helicóptero? Ajá. Para Porque mí, en el momento en donde tú te subes al helicóptero y ves tu vida de hacia abajo, entonces puedes ver el mapa de lo que estás pasando, es el autoconocimiento. Porque cuando estamos a nivel de tierra y están todos tus problemas y quieres ver al del otro lado, pues te estorban los árboles, los edificios y no puedes ver lo que está pasando, no puedes tener esa conciencia. A mí cuando me dijeron eso, es difícil, pero justo lo que hice para contestar él fue subirme al helicóptero y ver así todas esas palabras y mi vida y lo que tenía que decir, pero cuando pude ver todo eso fue cuando tuve la calma y entonces empezó a fluir. Pero en el momento estaba yo, ¿no? En plena tierra, en la batalla, y Claro. diciéndome, ¿ya lo tienes? Y yo, güey, ¿ya contestaste la 4? No, o sea, así, ¿no? Entonces, pero en ese momento fue así. Y a mí me gusta mucho Emilio, tener... ¿tienes la respuesta de la 3? Sí, en serio, es que fue ¿Me muy pasas la chistoso, tres? me he divertido Claro, mucho, la verdad. me imagino. Pero sí, o sea, junto con esto y hablando del autoconocimiento, creo que aparte no le tengan miedo, es divertido. Vas a toparte con cosas ¿Sabes feas, qué? pero es divertido. Sí, yo diría las dos cosas, porque esto de subirse al helicóptero se llama disociarse, Ok. ¿no? Entonces, sí, eso es buenísimo para resolver un problema, un conflicto, Ok. ¿no? Ver más allá de él. Pero también en la piel, o sea, también lo para menciono, adentro, y para adentro también, o sea, hacerlo de las dos maneras es importante porque muchas veces le tenemos miedo a las emociones, ¿no? Entonces, claro, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo estrés o no me está gustando verme, porque también pues tiene su chiste, o no me está gustando verme, entonces me voy a subir. Y entonces, no. Ahí sí necesitas estar como adentro de tu piel, ¿no? Y, o sea, en momentos hacer el helicóptero y en momentos, o sea, cuando necesito mayor percepción, me subo al helicóptero y cuando necesito revisar qué estoy sintiendo, hago introspección. Entonces, para acá y para acá, en ambas cosas se encuentra el disfrute del día a día y así ir construyendo bienestar todos los días para vivir una vida en plenitud. Excelente. Y bueno, pues como para cerrar también, ¿en dónde te pueden contactar? Tus datos, tu Sí, página, en tu Instagram teléfono. estoy como Analí Mendoza 1, ¿dónde más me puedo? Que doy El mi... En el- Leap LIP también está. tienen la El serie LIP, de entrenamiento mental. En LIP pueden Mente. encontrar varios de los ejercicios que mencioné ahorita, en LIP lo pueden encontrar. Y, ¿qué será? Mi correo es analimendoza, analigarza69@gmail.com. Excelente. Oye, pues Analí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La Estuvo verdad, increíble. Un Encantada. un gran cierre. Lo más importante es que los Leapers se lleven más información, se lleven más herramientas, se lleven más conocimiento y que justamente los ayudemos a hacer como ese primer pasito hacia lo que hablábamos al inicio, ¿no? Hacer conciencia sobre su vida, sobre quién eres, iniciar este camino de autoconocimiento y que sepan que, pues nada, que gracias por compartir esta información con ellos. Yo ahora sí que hablando en nombre de los Leapers te lo agradezco mucho. Sé el tiempo que le has dedicado para estar acá con nosotros y Sí, lo totalmente. que hemos trabajado en toda la parte de mi mente. Y entonces, pues nada, gracias Analí. Gracias a ustedes por la invitación. Y entonces, Gracias. adiós Leapers. Bye, bye. Bye.